Bueno, volvemos a los periodistas y hoy de verdad es un privilegio estar charlando. Ya comenzamos, pero vamos a continuar charlando con quienes efectivamente comunican a una comunidad muy importante de mexicanos con el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras, pero no solo, sino también en otros eventos que se transmiten y que requieren efectivamente de intérpretes de señas, como en este caso, pues que nos hacen favor de acompañarnos en los periodistas, a Laura en este día, a Laura y a Daniel. Bienvenidos, Laura y Daniel, a este espacio. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo un montón de preguntas, obviamente, porque tengo muchas dudas, sobre todo tratándose de un personaje tan particular como es el presidente de México. Y lo que primero que les quiero preguntar es qué tan complicado es traducir a Andrés Manuel López Obrador. Si quieren, Laura. Bueno, en realidad no diría yo que es complicado, sino más bien como un poco fuera de lo habitual, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados con presidentes pasados o la política en general. La política tiene su propia jerga, ¿no? Muy, muy distintiva, y a eso estamos acostumbrados. Y el presidente viene a romper todo eso, entonces sí, de primera instancia, pues sí es extraño, pero ya conforme han pasado los días, pues ya uno se habitúa a su registro, a su forma de hablar. Todo acto traductológico tiene su complejidad, porque son las ideas de otro, las convicciones de otra persona, y que el intérprete las tiene que entender, comprender antes de pasar a la segunda lengua. Esa es una dificultad en todas las interpretaciones de cualquier lengua. Tenemos ya la oportunidad de seguir al licenciado durante muchos años, inclusive antes de que él estuviera en la presidencia, entonces ya conocemos su discurso. Como intérpretes nos tuvimos que preparar y ponernos a leer y estudiar toda la filosofía, la forma en que está llevando la política el licenciado, para poder entender lo que nosotros llamamos la intención comunicativa, lo que realmente quiere transmitir tanto el licenciado como cualquier orador. Es lo que tenemos que nosotros captar para poder hacer nuestro trabajo. Algo peculiar es que el mensaje del licenciado es para todo el público. Entonces no es tan complicado, porque eso nos facilita, que es un vocabulario muy sencillo, muy coloquial, que todo el mundo lo puede entender. Salvo sí esas dificultades cuando hay un regionalismo, que tuvimos que meternos a los diccionarios para poder entender bien el mensaje, pero bueno, ese es el reto que tenemos todos los días. Pues sí, porque lógicamente de pronto hay expresiones populares o expresiones regionales, y cómo transmitírsela precisamente a la audiencia muy específica de ustedes. Pero a ver, ¿cómo es que existe esta lengua de señas mexicana? ¿Por qué hay otro lenguaje de señas que se utiliza en otros países? Estamos hablando de lengua de señas mexicana. ¿Es muy específica esta? Sí, totalmente. Cada país va a tener su propia lengua de señas, y esto por razones históricas, geográficas. Inclusive en Latinoamérica, aunque las personas oyentes hablan español, hay una lengua de señas para cada país. Lengua de señas ecuatoriana, venezolana, colombiana, en fin. Y alguien podría decir que, ¿por qué no una sola lengua de señas? Y la respuesta es porque no hay una sola cultura y una sola forma de ver el mundo. No sé si recuerdan ustedes el Esperanto, ese intento de que todas las personas habláramos el mismo idioma, y aunque hay una asociación mundial de Esperanto, nadie podría dejar su cultura, su forma de ver y entender la vida, para aceptar algo que es artificial.
a diferencia de las lenguas humanas, lenguas orales o lenguas de señas, que son lenguas naturales, que no son artificiales, sino que se fueron creando al interior de las comunidades cuando dos personas sordas se encontraron y empezaron a crear ese vocabulario, empezaron a crear nuevos neologismos para la comunicación. Es una lengua natural. Es por eso que cada país va a tener su propia lengua de señas, específico México. Y como toda lengua en México, como toda lengua, existen regionalismos. Así como nosotros en el español, en la República Mexicana, hay ciertos vocablos de los que habitan en el norte, en Monterrey, Veracruz, en Tijuana, por ejemplo, hay sabalitos, hay congeladas, hay hielitos, hay troca, hay bichi, hay empanadas, hay pastes. Lo mismo sucede en la lengua de señas, pero eso es lo que la hace rica, no la hace difícil, sino lo hace rica porque mientras más vocabulario tengamos en una lengua, mayores posibilidades de expresión tenemos. Entonces, por eso es que hay una lengua de señas mexicana muy particular con sus propios regionalismos. Claro. Me llamó mucho la atención en esta idea, que es una idea de los traductores, lo que comentaba usted, Daniel, hace unos momentos, que la lengua, pues hay que primero entender lo que tiene que decir el otro, lo que está diciendo el otro, para poder transmitir lo que es en realidad una versión de lo que el otro ha dicho, que es un debate que se dio todo el siglo XX con Derrida, con Benveniste, con todos los estructuralistas, ¿no? Que es un poco ese el tema. ¿Y cómo es entender a Andrés Manuel López Obrador? Porque nosotros, tratamos de hacer una versión de eso también para traducirlo en lo que nosotros hacemos. Pero ¿cómo es, Laura, tratar de entender a López Obrador? ¿Desde dónde empieza el entender al personaje para comprender la lengua? Sí, claro, definitivamente todos usamos la lengua para expresar nuestra proyección, ¿no?, interna de cómo vemos el mundo y de hacia dónde lo queremos. Creo que el presidente ha sido muy claro y en eso sí coincido mucho cuando lo dice. Él ha mantenido el mismo discurso desde siempre. Yo, pues, lo recuerdo como jefe de gobierno, lo recuerdo en sus múltiples giras, marchas, manifestaciones, etcétera, y siempre ha tenido el mismo discurso, los mismos objetivos. Entonces, pues eso ayuda mucho a saber él qué es lo que quiere expresar cuando usa sus discursos, su lengua. Y pues hemos leído sus libros, todos sus libros en lo personal los he leído, y bueno, también entender mucho lo que es la política, ¿no? Lo que es la filosofía de izquierda, de derecha, eso también ayuda. Hay una corriente ideológica que va acompañada en el sistema político. Entonces, si vas a interpretarle a una persona de derecha, tienes que entender toda la cosmovisión que hay en la política de derecha, y si vas a interpretarle a alguien de izquierda, pues toda la política que hay en la izquierda, ¿no? Y además el tema humanitario, todas estas corrientes que además el presidente maneja también, pues que actualmente los jóvenes lo traen muy fuerte, ¿no? El tema de la unidad universal, la fraternidad, el sistema de bienestar, todos estos son corrientes filosóficas y políticas que como intérpretes tenemos que comprender para poder hacer bien nuestro trabajo. Por supuesto que una de las características del presidente Andrés Manuel López Obrador es que es muy eficaz en la comunicación que establece con las personas. Lo ha sido, lo recuerdo desde Tabasco, luego efectivamente como dirigente del PRD y luego como jefe de gobierno de la Ciudad de México y sus 3 campañas presidenciales. Por supuesto que estando en la presidencia de la República, el objetivo que él tiene también es seguir comunicando de una manera directa al mayor número de personas posible. Y en ese sentido, ¿cuál es la relevancia, la importancia que ustedes tienen? Pues porque finalmente ustedes son los que, digamos que son la comunicación directa entre el presidente y un sector muy importante de mexicanos.
¿Cuál es perdón que me de pronto atropelle, pero cuál es la relevancia del papel que ustedes tienen para que el presidente sea eficaz también con este otro sector de mexicanos que efectivamente hablan el lenguaje de señas? Mira, he tenido la oportunidad, ya tengo yo un rato de dedicarme a la interpretación y he tenido la oportunidad de interpretarle a varios expresidentes. Y lo que he notado, y lo digo con el debido respeto, es que sus discursos han sido muy estructurados. Punto A, punto B, punto C, punto D. Y sí, todos los discursos del presidente que me digas está bien elaborado, tiene una intención comunicativa, pero si lo puedo analizar, siempre ha sido muy cuadrado, por decirlo de alguna manera, y no lo quiero decir de manera despectiva. En el caso del licenciado es muy directo, muy lo que le nace en el momento de estar expresando, y a la comunidad de sordos nos han comentado, dice, oye, pareciera que el presidente está platicando con nosotros, porque es un discurso no tan formal en el ámbito político, tan estructurado, con ese protocolo que se tenía, o los discursos que hay en Cámara de Diputados, senadores. Este es algo más coloquial, y la comunidad del sordo dice, bueno, parece que está platicando con nosotros, tan sencillo que nos dice, es así, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, y en fin, entonces lo empiezan a sentir como más cercano, sí, obviamente una figura de autoridad política y moral, pero lo empiezan a sentir como más cercano, y creo que ese es el reto y algo que tenemos que hacer los intérpretes, también no en ese estilo de que tenemos, cada uno tiene su estilo de interpretar, pero también el reto es de pasar esa voz para que el público se sienta cercano, se sienta, sí, estoy platicando con el presidente me está informando, y qué rico, ¿no? Es un presidente muy emocional. Adelante, perdóname, Laura, por favor, adelante. No, sí, gracias. Justo eso, ¿no? Que es un presidente que transmite mucho sus emociones, que hace tal vez un acto pedagógico todos los días, ¿no? de mucha reflexión. Pero en cuanto al tema de la visualización que ha tenido la lengua de señas, si bien es cierto que ya en el pasado otros presidentes y otras autoridades han usado intérpretes, casi siempre era para temas relacionados con el sector de la discapacidad. Entonces tenían algún evento especial de discapacidad y entonces metían al intérprete de lengua de señas. O un informe una vez al año y metían al intérprete de lengua de señas. El hecho de que se haya tomado la decisión de que todos los días haya un intérprete de lengua de señas y en un programa que se proyecta a nivel nacional e internacional, pues le ha hecho a la comunidad de sordos sentir que por fin tienen un lugar dentro de la sociedad, que sí están siendo considerados, que su lengua por fin está siendo valorada, no como una cuestión de discapacidad, sino como una lengua más, una lengua de la que son ellos usuarios permanentes y que la información llega, la misma que le llega a la persona oyente en Oaxaca, en Baja California, es la misma que le llega a las personas sordas todos los días durante 2-3 horas. Y mucha gente ahora quiere aprender lengua de señas, ¿no? Porque ya lo ven en las pantallas todo el tiempo, no solo en la mañana, sino cuando hacen la repetición en los noticieros, mañana, tarde, noche, sábado, domingo, está su lengua presente. Entonces, la comunidad sorda es algo que ha valorado mucho en el sentido de que su lengua está siendo visibilizada de esta manera por primera vez. Bueno, ustedes acompañan al presidente López Obrador, son ustedes ya rostros muy conocidos, no solamente por la comunidad a la que se dirigen, sino a millones de personas que siguen las conferencias de prensa del presidente López Obrador. ¿Ya han tenido oportunidad ustedes de platicar con él? ¿Y desde dónde hacen las transmisiones? ¿Desde su casa o tienen que ir al Palacio Nacional? ¿Cómo le hacen para resistir también las conferencias de prensa mañaneras? Está montado un estudio en Palacio Nacional.
Si vemos la toma de frente a donde él está dando su conferencia, del lado izquierdo habilitaron un estudio como tal, y es algo bien interesante porque está montado específicamente para los servicios de interpretación. En otras instituciones nos ponen la pared al lado, en la esquinita, donde se pueda, pero no, este espacio está montado especialmente para él. Y agregando un poquito a lo que decía Laura de la importancia que ha tenido para la comunidad de sordos, no solamente para México, no, sino para nivel mundial. Tengo la oportunidad de ser el representante de la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas para Norteamérica, y me preguntan cómo es que le hicimos los intérpretes para que tuviera el intérprete, el presidente intérprete todo el tiempo, e inclusive durante la contingencia sanitaria, a petición y a una solicitud muy exigente de la comunidad de sordos, todas los programas que hubo por la tarde de salud, todos interpretaron algo que no se hizo en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, y la respuesta es que fue por iniciativa de la comisión del presidente, del equipo del presidente, que dijeron sí, a una petición del presidente tenemos que tener intérprete. Tuve la oportunidad de hace 2 meses interpretar para un evento en lengua de señas americana, y una persona sorda de Venezuela se acercó para que le ayudara con un trámite, y de repente dijo, oye, ¿tú eres el intérprete de México? Sí, wow, y estaba muy contento y muy emocionado, y me decía, oye, ¿cómo lograron hacer que, bueno, fue idea del presidente el que se tuviera intérprete de lengua de señas? ¿Cómo se ha transformado su vida? O sea, la vida de ustedes en muchos sentidos. Primero en lo más íntimo, es decir, en lo que ustedes piensan, en lo que ustedes razonan, después de escuchar tanto tiempo el discurso del presidente López Obrador, tantos años y años escucharlo, ¿cómo los ha transformado y en qué los ha convertido, en qué los ha sensibilizado, si les ha servido para algo eso, por un lado, y por el otro lado, cómo los ha transformado con respecto a todos los demás? Porque me imagino que ahora pueden ir por la calle y alguien les dice, hey, tú eres el de las señas con el presidente, tal, que eso debe sucederles muy seguido. ¿Cómo los ha transformado? Me gustaría empezar con Laura, que me cuente cómo se ha transformado su vida. Gracias. Pues sí, hablar de las desmañanadas, eso sí, de principio fue como, wow. Y una admiración, ¿no? Porque el presidente y su gabinete está levantado desde antes. Entonces sí fue complicado, pero bueno, ya a estas alturas ya he podido comprobar también que es verdad lo que dice el mismo presidente, ¿no? Que la suerte se distribuye temprano. Y sí, levantarse temprano tiene sus ventajas. Entonces, en ese sentido, sí he recapacitado de que realmente el día tiene mucho potencial y se puede aprovechar mucho mejor si te levantas temprano. Creo que es un hábito que voy a seguir conservando ya para mi vida, ¿no? Y pues sí ha sido un poco complicado. No todas las personas nos ubican así como que en la calle. Cuando voy con mis amigos sordos haciendo señas, sí es más que se voltean a ver y dicen, yo te he visto, yo te conozco. Para mí tal vez lo más difícil es que a veces creen que somos como buzón de quejas. Vienen a reclamarnos, a decirnos, no, pero es que el presidente esto, bueno, cada quien tiene su opinión respecto al trabajo presidencial, pero nosotros lo único que hacemos es transmitir la información. Entonces, realmente se lo digo, bueno, yo he tenido la oportunidad de interpretarle a muchos políticos de todos los grupos políticos que hay, de todas las corrientes, y a todos les interpreto con el mismo profesionalismo y con la misma seriedad y con el mismo compromiso, porque mi trabajo y mi misión es hacia la comunidad de sorda, ¿no? Entonces, si el presidente te gusta o no te gusta, pues ahora sí que yo con la pena no puedo hacer mucho. Y también, ¿no? Opiniones políticas que a veces yo tengo, me dicen, ay, claro, porque pues ahorita de ahí
comes, de ahí trabajas y por eso lo apoyas. Y digo, no, pero es que no es que lo apoye o que sí lo apoye, es que también uno tiene en su vida ya personal e individual criterio propio y opiniones propias que, bueno, van más allá del trabajo. Y de igual manera, Daniel, sí, yo siento una satisfacción personal, un poquito orgullo y satisfacción personal. Fíjate que hace como cuando yo tendría 12, 13 años, yo empecé a aprender señas con un vecino sordo y una vez alguien golpeó a mi vecino sordo y cuando estábamos en la delegación yo estaba esperando que llegara el intérprete para que lo ayudara y jamás llegó. Tardaron como 20 años para que en la Procuraduría hubiera intérpretes. Entonces yo me pongo a pensar en aquella ocasión que mi amigo necesitaba un intérprete y no hubo. Ahorita la máxima figura en la cuestión política, el dirigente del país, tiene intérprete y soy yo su intérprete, pues ya es algo que yo me aplaudo y digo, creo que has hecho un buen trabajo, ¿no? Entonces eso sí me ha dado mucha satisfacción personal estar ahorita en la máxima tribuna de la interpretación. Yo les quiero preguntar también, la lengua de señas mexicana, es difícil aprenderlo. ¿Cuántos intérpretes hay y para qué tamaño de comunidad? ¿Cuál es el número de personas que hablan lengua de señas? Y mira, ¿cuánto tiempo nos tardamos en aprender lengua de señas? Es el mismo tiempo que te tardas en aprender inglés, francés, alemán, cualquier otra lengua. Tiene las mismas características de una lengua. Y una vez que una persona aprende una lengua y tiene esa competencia lingüística, de ahí en adelante empezaría la formación de ser intérprete. No todo el que habla un idioma en automático es intérprete o es traductor. Uno tiene que recibir una formación académica formal con relación a lo que son los servicios de interpretación. Entonces sí se lleva su rato el llegar a ser intérprete. ¿Cuántos intérpretes hay? Muy pocos. ¿Cuántos intérpretes certificados o con las debidas cualidades que tengan este reconocimiento que ahorita expide el conocer? Son contados. O sea, estaremos hablando de unos 100 intérpretes certificados y como de unos 600 intérpretes. ¿En el país? En el país. No todos tienen las debidas competencias y habilidades. Aunque todos la tuvieran y aunque todos fueran excelentes intérpretes, es una cantidad muy poca para el número de sordos que hay. No se tienen datos exactos por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero se calcula que hay aproximadamente 450,000 sordos hablantes de la lengua de señas. Y se necesitan intérpretes en los hospitales, en las escuelas, en centros de salud, en los noticiarios, en todos lados donde hay una comunicación se necesita el intérprete de lengua de señas. Entonces, aunque estos 600 intérpretes tuvieran las competencias, son pocos. Invitamos a que los intérpretes se sigan preparando, invitamos a que más personas puedan incursionar. No es tan fácil, lleva su tiempo y su educación, hay que estudiar para poder llegar a ser intérprete en toda la extensión de la palabra. Y más o menos, ¿cuál es la audiencia? Ustedes sabrán más o menos de qué tamaño es la audiencia a la que ustedes alcanzan en México y en el extranjero. ¿A cuánto se dirigen ustedes, nada más ustedes, todos los días? Ahí sí te quedo mal con el dato exacto. Digo, sabemos que nos ven porque en las reuniones de la Unión Nacional de Sordos de México está presente el tema. Cuando participo en las reuniones de la Federación Mundial de Sordos está presente el tema. La verdad es que desconozco, pero sí tiene su alcance. ¿Y cuál sería? Ahora, adelante, Álvaro. Sí, agregando, perdón. Por favor, no, Laura, adelante, por favor. Sí, el dato exacto no lo tenemos, pero sí están muy presentes y sí nos ven. Ha habido algunos casos lamentables en los que hubo malas interpretaciones, no en la Ciudad de México, en otros estados, y súper rápido ya estaba la denuncia en redes sociales por las asociaciones de sordos de todo el país. Entonces,
sí están viendo, o sea, sí están al pendiente de las conferencias. Eso es algo que nos da gusto porque es saber que se reconoce el trabajo y que sí están esperando, ¿no? Ver la conferencia. Entonces es un indicativo de que ahí están pues prácticamente todos los días viendo las mañaneras. ¿Ustedes viven de este trabajo o tienen un trabajo adicional? Y si viven, ¿es bien pagado? Si vivimos de esto, nos dedicamos a ser intérpretes, no nada más en la conferencia matutina, sino tenemos otros clientes, como se le dice en el argot, a los que brindamos el servicio de interpretación en diferentes instancias de gobierno. Debería de ser mejor pagado. Lamentablemente todavía se ve al intérprete de lengua de señas como el apoyo asistencial, el pobrecito ayuda al sordito porque si no, ¿quién le va a explicar? Pero se les olvida que es una profesión y que debe estar igual que los intérpretes de lenguas orales. Por ejemplo, si hay algún caso judicial o en algún hospital de alguna persona extranjera, nadie duda en que el intérprete tiene que ganar sus honorarios y se le paga y paga bien, es una buena profesión y muy noble. Pero en el caso de los intérpretes de lengua de señas, a veces es, por favor, mira que si no, ¿quién lo va a hacer? Y recurren a la parte sentimental. Y los sordos no lo hacemos, pero sí se nos olvida que es una profesión como el ser médico, el abogado. Uno cuando va al médico está de por medio de la vida, pero aún así uno le tiene que pagar, o si no en las instituciones públicas. En fin, debería ser mejor pagado, pero no nos quejamos, hay mucho trabajo. Una última pregunta para ambos. De mi parte, me gustaría si la pueden desarrollar. ¿Qué los llevó a ustedes, cada uno de ustedes, a aprender la lengua, esta lengua? Laura, bueno, si quiere empezar. Sí, gracias. En mi caso, yo tenía como unos 8 o 9 años, estaba en tercero de primaria y tuve una compañera sorda en el salón. Yo estudiaba en un modelo Montessori y bueno, como en esos modelos de pronto llegan alumnos con alguna discapacidad. Tuve una compañera sorda, hasta el día de hoy somos amigas y marcó mi vida desde ese entonces. Yo aprendí señas junto con ella y hasta el día de hoy nos seguimos frecuentando y así fue como me dieron esta oportunidad de pertenecer a la comunidad sorda como su intérprete. Es muy similar. Yo empecé a tener un amigo desde los 6 años y llegó el momento en que ya hablaba yo la lengua de señas. No tuve clases, simplemente por convivencia diaria. Éramos de dar lata de toca el timbre y échate a correr y escóndete. Fue de manera natural que me fui aprendiendo la lengua de señas. Sucedió esto que te digo, que golpearon a mi compañero, a mi amigo, y no llegó el intérprete. Desde ahí me empecé a involucrar más con el movimiento asociativo de personas sordas. He estado colaborando con las asociaciones de sordos desde los 15 años más o menos, lo que me permitió entender la cultura de las personas sordas, también que lo que me permitió ellos me aceptaran dentro del gremio de las personas sordas. Inclusive un dato muy, muy chistoso. En algunas ocasiones la comunidad de sordos necesita algún servicio de interpretación y en la medida de sus posibilidades pagan el servicio de interpretación o cualquier intérprete. Cuando me mandan llamar a mí, no me lo pagan porque me dicen, oye, es que tú eres parte de la comunidad, ¿cómo nos vas a cobrar? Y es algo que yo valoro y aprecio mucho, el que me reconozcan no solamente como el oyente que habla lengua de señas, sino que forme parte de la comunidad de las personas sordas. Me empecé a involucrar con la comunidad de sordos y empecé a ser su intérprete, primero, digamos que de manera empírica, sin alguna formación. Y cuando tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, en lo que le llaman Registro de Intérpretes para Sordos, es la asociación de intérpretes más grande del mundo, ya empecé mi formación más académica. Después me vi en la necesidad de enseñar a los intérpretes en México y me metí a estudiar la carrera de pedagogía en la UNAM. Ya tengo un poquito más de herramientas para poder enseñar o para poder hacer programas de enseñanza de la lengua de señas. En fin, más o menos esa ha sido mi trayectoria. Llevo en esto
más de 35 años interpretando. Wow. Por último, de mi parte también, Laura, usted ha tenido oportunidad de platicar con el presidente López Obrador y ¿qué le ha dicho? Si es que ha platicado con él. Lo mismo para, por supuesto, Daniel. Sí, el día que nos contrataron, estuve con él, todavía no había COVID. Y bueno, es una persona muy cálida, la verdad es que es mucha la diferencia, ¿no? Entre otros políticos, otros presidentes, pues no te puedes ni siquiera acercar. Él fue una persona muy cálida, me agradeció, me dio un abrazo, un beso y bueno, la verdad es que él siempre sale corriendo del palacio, siempre es así como casi se les escapa a los periodistas, porque si no ahí estaríamos el día entero. Entonces es más fácil tal vez que los colegas de otros estados tengan más acercamiento con él cuando hay menos prisa de que él se vaya, pero sí, esa experiencia para mí es muy bonita porque veo que realmente él sí estaba interesado en el tema, no pudo haber mandado a cualquier persona que nos contratara, pero se dio el tiempo de agradecernos por el servicio y estar presentes. Daniel. Yo tengo la oportunidad de saludarlo cuando estamos en las giras. No hemos tenido la oportunidad de grandes pláticas, pero sí cuando estamos en las giras nos saluda y nos agradece el servicio. Es muy cálido. Y algo que yo le admiro mucho, nosotros como intérpretes tenemos que empezar no que seamos magos, pero tenemos que empezar a leer el rostro de las personas, saber qué están expresando, esa comunicación no verbal. Y lo que yo admiro mucho siempre en todas las giras, el licenciado siempre se ve que está pensando, que es una persona muy activa, al menos siempre se ve en su rostro, y el hecho de que se pare a saludarnos, hola, ¿cómo están? Va a salir todo bien, muchas gracias, de agradecerse, ¿no? Como dice la compañera Laura, yo he tenido la oportunidad de trabajar con varios expresidentes y ninguno me había saludado nunca. Caray. Pues voy a intentar hacer a ver si puedo decir gracias. Ustedes me dicen, ¿es con la mano? ¿Así? ¿O cómo es gracias? ¿Sí estoy bien? Sí. ¿Y con este dedo? ¿Así? Ah, con este. Medio. Así. Toda tu palma extendida. Ah, con toda la palma extendida. Y el dedo medio hacia abajo. El dedo medio hacia abajo. Ok, y ahora sí así. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Daniel. De nada. Gracias. Con mucho gusto. Un abrazo muy grande. Gracias. Abrazos, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Regresamos.